Este programa llega a ustedes con el patrocinio de La Clínica de las Motos. Buenas tardes, comunidad amalfitana, mi nombre es Jessica Céspedes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos de Fe, un espacio que hemos creado desde la Asociación Antena Parabólica y el canal local Teleamalfi para conversar con las diferentes iglesias que tienen presencia dentro del municipio de Amalfi y así poder identificar y entender un poco mejor cómo es que los amalfitanos y el nordeste completo vive su relación con Dios. Para hoy hemos preparado un capítulo muy especial para ustedes, pero antes de que entremos en materia los invito a que veamos qué opinan las personas en la calle sobre el tema del día de hoy. Hola, mi nombre es Cristina Montoya y bueno, mi identidad ahora es Dios. Antes de conocer a Dios no sabía como tal cuál era mi identidad, por lo cual como que copiaba identidades de los demás, pero ahora que he conocido a Dios, Él es mi identidad, Él es mi propósito de vida y les voy a decir por qué. Porque antes de conocer a Dios, mi identidad era completamente diferente. Nos identificamos tal vez con la droga, con las rumbas, con cantidades de cosas que no aportan a nuestra vida. Pero una vez que conocemos a Dios, cambia nuestra identidad por completo. Es por eso que ahora nosotros vestimos diferente, nos comportamos diferente, hablamos diferente, nos expresamos diferente y es más, nos vemos hasta diferentes. Y eso lo hace porque tenemos una nueva identidad en Dios. Bueno, entonces como pudieron observar y ya tienen una media idea de lo que dijeron las personas en la calle, el tema que preparamos para ustedes el día de hoy se trata de la identidad y el propósito, saber quién soy en Dios. Y para eso hemos invitado a la Iglesia Manantial de Vida y Esperanza y a su pastor, el pastor Albeiro. Pastor, ¿cómo está? Bien, Jessica, gracias a Dios. Una vez más le doy gracias a Dios, a usted y a Teleamalfi por la oportunidad que nos da a todos. Agradecerle nosotros a usted por aceptar siempre esa invitación, conversar con usted siempre es muy grato para este programa. Muchas gracias. Bueno, y para que empecemos entonces a conversar, pastor, cuando hablamos de identidad, muchas personas suelen pensar en lo que son en su individualidad, pero cuando hablamos de identidad en Dios, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la identidad en Dios, estamos hablando que hemos aceptado una nueva vida y esa nueva vida vamos a manifestarla, pero cuando la manifestamos ya cuando usted hablaba ahora cuando hacía la pregunta de la individualidad como tal, o sea, esa individualidad le llamamos que hay dos Adanes. El primer Adán, que es esa individualidad, la parte humana de nosotros constantemente, pero está el segundo Adán. Y en el momento en que nosotros le aceptamos al Señor, que es el segundo Adán, Él viene a transformarnos, a cambiarnos. Y entonces Él nos da una identidad, ¿cuál? De que ya somos hijos, de que somos amados, de que somos perdonados, de que somos justificados y mucho más. O sea, ya la vida no es igual, porque ya no la manejo yo, sino el Señor en mí. Bueno, entonces podríamos decir que al hablar de identidad en Dios, sí estamos hablando de una individualidad, pero una individualidad reforzada en la relación que construimos a través de la palabra. ¿Es así? Claro, es que es por medio de ella, no solo la palabra es un modelo que Dios nos ha dejado de forma, pero es esa relación, cuando se habla de la relación que yo tengo con el Señor, la vida que yo tengo con Él, entonces va entrando en mí en la forma en que yo comienzo a manifestarla. Desafortunadamente muchas veces nos hemos equivocado y yo primera persona me he equivocado muchas veces en el expresar solo de la parte exterior
Y es bonito, y está bien, pero Dios está esperando desde la parte interior, desde mi corazón, desde mi vida interna, lo que yo voy a expresar en esa nueva vida. Entonces, esa nueva vida me da identidad a mí, quién soy en Cristo. Dentro de pues toda la experiencia que usted tiene trabajando con comunidad, ¿por qué siente o por qué cree usted que es tan difícil para ciertas personas tratar de definir cuál es el propósito de ellas en la vida? Si hablamos de las personas que no han aceptado al Señor, hay un pequeño dilema. Hablamos del primer Adán. El primer Adán, ¿qué me está representando? La vida humana. La vida humana, o sea, entonces me dirán, antes de que continúe, podrá decir la gente, entonces usted no es humano. No quiero decir eso. Es decir, mi forma de ser ante el mundo, expresándome con los éxitos, con los logros, con beneficios, con todo lo que me puede ofrecer el mundo. Entonces, esa me identifico, pero eso es temporal. Eso es temporal. Aún dentro de una relación en la familia, aún dentro de una relación con la familia, es temporal. Si eso me define a mí, cuando yo fracaso, cuando algo sale mal, ¿cómo quedo? ¿Cómo queda esa identidad? Pero cuando mi identidad está en Cristo, cuando mi identidad está en el Señor, que Él es el que me ha dado esa identidad a mí de quién soy en Él y para qué soy, cuál es el propósito, entonces vienen los mismos problemas. No significa que no va a haber problemas, vienen las mismas dificultades, habrán fracasos, habrán caídas, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Él está allí para sostenernos y estar de pie y mantenernos firmes. Muchas personas suelen poner las bases de su identidad, poner las bases de lo que construyen como individualidad en los logros que han tenido, los estudios que alcanzan, las relaciones que logran construir con las demás personas. Pero ¿qué pasa cuando cimentamos la identidad solamente en estos logros tan subjetivos, por así decirlo? Es que lo acaba de decir, todos estos logros son temporales. Mira, aún el dinero hoy tenemos y gracias a Dios, pero mañana no sabemos, la salud, todo. Si todas las cosas temporales, porque la vida de nosotros es temporal, la vida de nosotros es temporal, este cuerpo es prestado por un tiempo determinado. Sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día que vamos a morir, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Entonces, viene lo más importante, que si entendemos qué es lo que me define a mí, es lo que yo estoy haciendo, que tengo éxito en la vida, que tengo éxito en el matrimonio, que soy un profesional, que todo esto es malo, no estoy diciendo que es malo en ningún momento, pero eso no me puede definir a mí. A mí lo que me debe definir es la vida en el Señor. Todo esto es en vano, todo esto es pasajero, pero el Señor es eterno. Un día partiremos, déjame hacer un paréntesis ahí, un día partiremos de este mundo. El dilema es que nada de eso nos vamos a llevar. Y por eso el Señor siempre dice, no busquemos las cosas de abajo, no busquemos la riqueza, no busquemos nada, busquemos lo de arriba, lo eterno. ¿Por qué? Porque nuestra vida, muchos creen que al fallecer, al morir, se acabó todo. Déjeme decir que eso continúa. Y hay un proceso, hoy no es el tema, pero hay un proceso que va a continuar. Y nosotros no nos preparamos para esa muerte, que para encontrarnos con el Señor, sino desde ahora. El momento en que aceptamos al Señor en nuestras vidas, comienza un proceso aquí en la tierra que debemos de disfrutar, la nueva vida que Él nos ha dado, que yo le hablaba del segundo Adán, que es Cristo. Entonces vamos a disfrutar todo lo que Él nos está dando, porque vamos a continuar al fallecer, al morir, continuaremos disfrutando de esa nueva vida en Él. En el momento en que llegue, según Apocalipsis, los tiempos, donde Él vendrá por su iglesia y, como dije, si Dios permite más adelante o si algún pastor compañero ha hablado del tema, entonces vendrá y llevará a su iglesia. Dice que los primeros resucitarán los muertos en Cristo, después los que estén en vida. Entonces es para esa nueva vida. Bueno, usted mencionaba entonces que lo que nos invita, la palabra, lo que nos invita Cristo es a buscar las cosas importantes realmente, no lo terrenal. Pero somos seres sociables, somos seres que vivimos en sociedad y que en cierta manera yo siento que es un poco difícil desprendernos, no sé si del todo, no creo que logremos desprendernos del todo, pero que logremos enfocarnos o quitar el foco de por ejemplo, las relaciones interpersonales, de por ejemplo, los logros, el trabajo, el estudio, los amigos,
Entonces siento yo que hay ahí pues como una especie de conflicto que puede llegar a generarse y que las personas que apenas están como empezando a descubrir la vida en Cristo, que apenas están conociendo de la palabra, puede ser un poco complicado para ellas, para nosotros, para mí me incluyo ahí en ese grupo. ¿Cómo se puede entonces restarle importancia, o no restarle importancia, pero no darle tanto foco a estas relaciones que construimos en comunidad y centrarnos más en los logros que Cristo tiene para nosotros? Hablemos desde dos ópticas. La primera, al no ser creyentes, yo no quiero que me malinterpreten ni nada lo que quiero decir, pero cuando hablamos de esta persona que no ha aceptado al Señor en su corazón, digamos el creyente, el evangélico, para ir más, entonces esta persona, claro, es importante todos esos logros. Ahora, porque su objetivo hay una meta, y la meta de él es llegar a algo, conseguir algo, tener algo. Es malo, en ningún momento es malo, ¿cierto? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del segundo Adán, de la persona que está en Cristo, va a tener los mismos logros, pero él sabe que esos logros, que eso que ha obtenido, que esas cosas son para el servicio, son para servir, son para ayudar, son para beneficio suyo, por supuesto, de su familia, de los amigos, de la comunidad. ¿Para qué? Para que cambie esa meta, ese objetivo de solamente ser por esa parte material. Ahora, si mi alimentación y si mi vida está cimentada en el Señor, yo voy a querer del Señor. No estoy diciendo que me tengo que separar, en ningún momento que me tengo que separar entonces y me tengo que hacer a un lado. No, yo no estoy diciendo nada de eso, sino que yo no puedo colocar esa mirada allí, sino la mirada en el Señor. Gracias Dios, porque me has dado esto. ¿Para qué me lo has dado? ¿Sí? ¿Por qué yo hice esto? ¿Cierto? Vienen preguntas, pero esas preguntas tienen que ver hacia el Señor. Pero si las preguntas vienen, una persona que le va mal, empezó bien, subió y le fue mal, ¿qué es lo que hace esta persona? Que es el común denominador, y espero estar de acuerdo con ustedes. Reniega, maldice, porque esta vida, ¿por qué me tocó a mí? Tanta gente está pasando, ¿y por qué a mí? ¿Sí ves? Porque puso en las cosas temporales. Una persona que está en Cristo, ese logro se cayó, esa cosa que consiguió se cayó. Gracias Señor, gracias Padre, no entiendo, no sé qué está pasando, pero yo sé que hay una salida, más allá está la respuesta. Ahorita no lo entiendo, Señor, solamente dame la fuerza, Mire la diferencia, porque mi meta o mi mirada no está en eso temporal, sino en aquello. No significa que uno deba de no permitirse de conseguir tener esos logros, sino no colocar la mirada ahí, es su corazón. ¿Qué podrías contarnos de qué nos dice la Biblia sobre la construcción de la identidad y el propósito para el ser humano? Bueno, eso es ahorita, más adelantico, ya lo tengo ahí listo. Pero hay algo, mire, en Génesis habla primero que fuimos hechos a imagen de Él. 1:27, somos la creación a imagen de Él. No es una imagen corporal, porque muchos han interpretado esa, porque nadie ha visto al Señor. Entonces no tenemos una imagen corporal como tal, es una imagen de su carácter, de su forma de ser, lo que yo hablaba ahora de los dos Adanes, ¿sí ves? Entonces, esa es entender que el Señor nos hizo para que pudiéramos manifestarlo donde quiera que vayamos. O sea, seamos una extensión, seamos un embajador. Creo que en algún programa anterior hablé de eso y también a memoria. Un embajador, ahora que hablo de la embajada, un embajador de Colombia no va a ir a hablar mal de Colombia en otro país. Va a hablar bien las cosas maravillosas, y allá le pueden decir, no, pues es que Colombia es lo peor. No, Colombia es el mejor país, más bello. Ahora, si yo soy un embajador del Señor, si soy un embajador de Cristo, ¿qué voy a hablar? Y fuera de eso, no solo voy a hablar, voy a manifestar esa nueva vida. Entonces la gente dice, yo quiero eso. Yo deseo eso que tiene él, que tiene ella. Esa es la diferencia. Ahorita hablábamos entonces de las personas que se enfocan y cimientan pues como la búsqueda de su identidad y de su propósito en las cosas materiales, bueno, en las cosas
pasajeras que ofrece el mundo. Tal vez las inventarán en momentos donde todo va muy bien, pero ¿qué pasa cuando todo va muy mal? Cuando estamos en momentos de angustia, incertidumbre, ahí también es posible encontrar el propósito para el que Dios nos ha creado a cada uno. No, lo voy a colocar con un ejemplo. Y creo que este ejemplo seguramente muchos lo han vivido. Pues digo, bueno, yo lo viví plenamente. Antes de conocer al Señor, el arriendo de mi casa, no le quedaba. Pagaba hoy, literal, lo que yo le digo literal, trabajando en empresa. Y al otro día ya estaba preocupado, tenía 29 días y ya estaba pensando cómo era que yo tenía que pagar ese nuevo arriendo, que significa servicios, todo, ¿verdad? Vengo a Cristo, vengo al Señor, ese mismo arriendo. Simplemente pago, le doy gracias al Señor. No significa que yo no vaya a trabajar, no significa que yo no vaya a responder, que es otra cosa que no voy a entrar en detalle. De mi trabajo, de lo que Dios me ha dejado, permitido trabajar, laborar, allí pago mi arriendo. Gracias, Señor, por la provisión. Y me despreocupo. Llegó el siguiente mes. O sea, es algo tan diferente, lo digo en primera persona, créame que yo, casos como eso y muchas cosas en la vida cotidiana, uno es preocupado por todas esas cosas, pero cuando uno está en el Señor simplemente le entrego. Le hago otro ejemplo sencillo para entender lo que yo le estoy diciendo. Supóngase usted que del supermercado a la casa hay 6 cuadras, pongámosle así, y usted va a llevar 2 arrobas de mercado. Usted arranca, cuando arrancó, lo llevó en el hombro, 2 arrobas, de todo lo que compró, lo lleva ahí. Pero ¿qué pasa cuando usted llega a su casa y lo soltó? Descanso. Y se despreocupó. Eso es lo que el Señor nos enseña, que es que esa preocupación yo la entrego. ¿A quién? Al Señor. ¿Qué significa? Que Él va a tener cuidado de mí. Ahora, mi responsabilidad es llevarla, pero Él va a tener cuidado de que yo no me canse, de que yo esté tranquilo. ¿Sí ves? Esa tranquilidad, cuando yo sentí ese descanso, es el que nos lleva a nosotros descansar en Él en todas las áreas, cuando entendemos y le entregamos. Entonces ahí se cumple el propósito de Él, porque yo lo estoy manifestando a Él. Dije antes, cuando pasa algo desafortunado, que no estábamos esperando, que se salió de las manos, entonces renegamos, maldecimos. O sea, mire, y esa es la vida cotidiana. En un hogar, la gritería, el maltrato, todo eso. El hogar cristiano, porque hay cristinos, que no me voy a traer el tema de ese. Cristiano, nos enojamos, Jessica, pero no hay maltrato. Reclamamos con respeto a la otra persona, con amor, como el Señor lo haría, porque nosotros siempre miramos el espejo de quién, del Señor, lo que Él hizo. Mira al Señor, si usted ve en los evangelios todo el maltrato que Él recibió, ¿dónde usted lo escucha renegando? ¿Dónde usted lo escucha maldiciendo? Y más en la cruz, que es lo más hermoso, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una persona sin el Señor en la cruz está maldiciendo, le hace, ahí está el ejemplo de los 2 que están al lado. Entonces, mire, esa es la diferencia. Entonces, el propósito de Él está siempre cuando nosotros lo estamos buscando. Ahora, déjeme terminar aquí esto. De labios podemos decir yo amo, y yo he escuchado a muchas personas, yo amo al Señor, yo amo a Dios, o a Diosito, yo lo amo, yo hago lo que sea. La pregunta es, ¿verdad? ¿O es solo de labios? Porque mire, todo cuando nos sale bien, estamos contentos, ¿sí o no? ¿Y quién no? Todo contento, gracias Dios. La pregunta es, ¿y cuando me sale mal? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios? O sea, el propósito de Dios no. Entonces Dios me va a decirme, usted llega al Evangelio, usted va a ser nuevo creyente, amigo o amiga, y entonces a usted, ahorita el camino es color de rosa y no va a tener ningún problema, mentira. Que le diga eso es mentira. Dificultades, las mismas dificultades vienen, los mismos problemas vienen. ¿Cuál es la diferencia? Que lo tenemos a Él para ayudarnos a llevar, para que esa carga no sea tan pesada, para que podamos pasar y no sintamos el dolor como debería muchas personas lo pueden sentir.
Bueno, aquí me entra entonces a mí otra inquietud y tiene que ver con la forma en la que somos creados o condicionados por los parámetros sociales. Y es que indiscutiblemente nos crían, nos educan para ser competitivos, para tener siempre el control o intentar tener siempre el control de todas las situaciones. Usted que ya lo vivió, ¿qué tan difícil es entonces pasarle mis responsabilidades y confiárselas a Cristo y confiar en que Él va a tener el control o va a llevar las riendas de todas las situaciones que ocurren en mi vida? ¿Quiere que le diga una cosa? Eso es un proceso, es un paso a paso. Yo comencé a trabajar a los 13 años y medio, a laborar. Desde entonces yo no sabía, cuando yo entro, porque quiero encaminar algo, cuando yo ya conozco al Señor, estaba cumpliendo los 28 años. Ya tenía una vida formada, un hogar y todo. Laboraba, inclusive aquí en Medellín laboraba en 3 empresas. O sea que la provisión, como uno dice, yo la tenía, yo la daba. Ahora cuando yo llego al Señor, empiezo a depender porque se me cierran las puertas. Vea, Jessica, pasaba hojas de vida y no pasaba ni una. Nada, no, por ningún lado. Se me cerraron todas las puertas. Sin embargo, yo iba cogidos de la mano. En todo este proceso, cada persona va a vivir un proceso diferente para entregar lo que tiene que entregar. Y ese control se entrega por medio del proceso y Dios lo va llevando. Es tan hermoso porque Él va haciendo que uno se enamore de Él para poder hacer la voluntad de Él. Entonces uno comienza a vivir esa vida y cuando comienza uno a vivir esa vida, uno dice, wow, o sea, cuando uno trasiguió y pasó y miró y mira atrás y ahora dependo del Señor, no dependo de mí, sino de Él, todo de Él, es algo precioso, es algo bello. Pero en ese caminar uno no entiende y sí, hay altibajos. Usted dice, ¿será que esto no es? Por aquí no es el camino. Pero sin embargo hay una lucecita que está diciendo, ora, clama, ven a mí, ven. ¿Sí ves? Como dice él, clama a mí, yo te responderé. Como dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ahora, este descanso, este clamar, no es solo por las cosas materiales, por las cuales muchos, y yo, y todos, nos hemos enfocado. Es malo, vuelvo y digo que no. El problema es el enfoque que le pongamos, ¿cierto? Entonces, cuando clamamos al Señor, Señor, es que yo no puedo más. Yo voy a tirar la toalla, Señor, si tú no me ayudas. Y Él comienza a despejar lo que nosotros no miramos, que esa es la diferencia. Entonces, en medio de esa comunión con Él, en medio de esa vida con Él, pasamos adelante, pasamos al otro lado. Bueno, este programa lo ven muchas personas que pertenecen a comunidades religiosas, pero también personas que hasta el momento, estos son como los primeros acercamientos que pueden llegar a tener, tal vez por muchas cosas que pueden influir en la vida. ¿Cómo pueden estas personas que nos están viendo, que todavía no han tenido un acercamiento, poder empezar a dar como esos primeros pasos para formar su identidad en Cristo? El primero es querer, o sea, es querer un cambio de vida. No sé qué esté pasando en su vida, ¿verdad? Querer, esa nueva, el quererla, Dios va a hacer todo lo necesario. Y se lo voy a decir con otra experiencia, si me lo permite, por favor, otro testimonio. Cuando mi esposa me lleva 2 años y medio en el Evangelio, cuando yo iba a asistir, a mí me da pena lo que voy a decir, pero esto es por testimonio. Para entrar a la comunidad, yo no llevaba la Biblia, me la llevaba mi hija. Yo no conocía la palabra, no sabía ni un versículo. O sí, yo sí sabía porque el Padre Nuestro me lo sabía y hay varios versículos de la Biblia, al menos el Padre Nuestro me lo sabía. Entonces, ¿a quién mandaba yo a que llevara la Biblia? A mi hija. Y apenas entramos a la congregación, ahí sí le préstame acá la Biblia que está aquí. Pero afuera me daba ¿qué? Penita. Pena. Pero la Biblia dice que se avergüence de mí, la hará que sea. Yo no lo sabía en ese momento. Pero bueno, primer paso. Primer paso es querer. Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nos enamoremos de Él y Él va a poner las personas. Y en ese aprendizaje que yo comencé a contarle ahorita, pasaba una cosa, yo comencé a leer la Biblia, Jessica, no entendía nada, no sabía, vean, nada, para mí era un libro más. O
sea, no sabía. Pero llegaba alguien a mi casa, un hermano, una hermana, y donde yo iba leyendo, yo no le decía, explíqueme de aquí, explíqueme de acá. No, yo nunca le decía a él, a esa persona, explíqueme, sino que él llegaba, venga hermano, vamos a compartir hoy. Y abría donde yo había leído, Jessica, y me explicaba. Prendía la radio, había una emisora Nuevo Continente, y había leído. Cuando el pastor de ahí que alquiló esos minutos, hoy vamos a compartir de tal parte. Y yo llegaba al servicio, al culto, a la reunión, llegaba el pastor, hoy vamos a compartir de tal parte. Jessica, donde iba leyendo, era Dios preparando. Y yo le decía a mi esposa, amor, es que yo leí hoy esto. Es que yo leí hoy, o sea, para mí era importante. Entonces, ¿por qué quiero compartir esto? Porque Dios se va a encargar, amigo, amiga, Dios se va a encargar, Él lo va a hacer. Porque Él está interesado en que nosotros podamos salir de la vida que llevamos del primer Adán y pasemos al segundo Adán. ¿Para qué? Para que lo manifestemos, para que conozcamos ese propósito del Señor que es el más hermoso y después lo manifestará Él. ¿Sí? Entonces Él comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Va a poner personas, va a poner prédicas, va a poner donde quiera que vaya. Y hay una cosa más. Amigo y amiga, si en tu familia hay un familiar suyo que es creyente, déjeme decirle que está orando por usted. Y esa persona que está orando por usted, ¿qué va a hacer? Está pidiéndole a Dios, como yo lo hago, que llegue alguien y le predique, que llegue alguien y le hable, y eso va a suceder. Allá van a tocar esa puerta y le van a predicar, le van a compartir, así él no quiera todavía, como yo, porque yo no fui, me imagino, lleva 2 años y medio mi esposa, me lleva, entonces, desafortunadamente para mí el tiempo que se perdió, pero fue como un paso, un proceso, y para muchos será un proceso. Sigan allí. No, hay un último, si me permite decirlo, no miren la persona, miren a Dios. Todos fallamos, todos fallamos desafortunadamente, y no es porque nos propongamos, yo me paré hoy y voy a decir, no, es que yo voy a ir a fallar allá. No, nosotros nos proponemos, desafortunadamente, en el camino, se cayó. Pero cuando ponemos la mirada en el Señor, que es lo mismo que hablamos ahora de lo temporal, que nosotros somos temporales, ponemos la mirada en Él, que Él es el que me va a sacar, que Él es el que me va a mostrar, que Él es el que me va a revelar la verdad, entonces esa verdad es la que va a venir a mi vida y me va a dar convicción. Entonces ya no me va a interesar él o ella en el sentido de que falle, eso no me va a mí mover el piso, porque yo he puesto la mirada en el Señor. Y cuando yo pongo la mirada en el Señor, entonces hace que yo pueda vivir la vida que Él quiere que yo vivamos. Por eso muchas personas, desafortunadamente, y muchos desafortunadamente, seguramente hemos fallado. Voy a contar otra anécdota. Estábamos en la congregación y teníamos, yo tenía a cargo un grupo de policías de antinarcóticos, mejor puros oficiales, más ser más exacto, oficiales, eran puros oficiales en la base de antinarcóticos. Y teníamos varios ya que ya estaban, porque teníamos el grupo allá en la base, pero ya estaban llegando a la congregación. Y había una familia que dejó de venir. Entonces le dije a mi esposa, vamos a ver qué pasó con esta familia. Y nosotros cuando llegábamos a la casa de ellos, pues como todos, sigan, vengan. Entonces, nosotros llegamos, no nos dijeron ni siquiera pasen ni nada. Dije, Señor, ¿pero qué pasó? Y claro, resulta que cuando todos los hermanos, cuando se termina el servicio que haya pasado, todos salen a la vez y todos quieren saludar. Y resulta que ellos como pareja fueron a buscarnos y coincidencialmente me voy a parar y coincidencialmente cada vez que ellos me buscaban o buscaban a mi esposa, nosotros le dábamos sin querer queriendo la espalda en la congregación y ellos con el deseo de saludarnos, pues ya irse y despedirse, pero a medida que íbamos saludando a las personas, coincidencialmente le dimos la espalda a ellos. Entonces estaban sentidos, pusieron la mirada ¿en quién? En alguien temporal. Les pedí perdón, perdónenme. Mi esposa le dijo, perdónenos, no fue nuestra intención, ningún momento, ¿cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer eso? Perdónenos. Eso hizo que ellos volvieran. Entonces, mire, vuelvo y digo, la mirada es en el Señor. Si yo pongo, algo nos va a disgustar desafortunadamente, pero cuando mi mirada está en Él,
en su palabra, en Él, vamos a encontrar esa verdad, vamos a encontrar el propósito, vamos a encontrar la identidad, quiénes somos y para dónde vamos, que es lo más hermoso. Cuando a medida que vamos como construyendo, intentando construir la identidad, intentando buscar el propósito para el que Dios nos creó a cada uno, podemos hacerlo, me imagino yo, que de forma individual, pero también de forma en comunidad, que es más fácil. ¿Cuál es el papel de la comunidad para la construcción de la individualidad de cada persona? Ahí están las cosas sencillas. Déjenme tomar lo que terminé ahora. Entonces es atraerlos. Ellos son nuevos, estas personitas, estos oficiales son nuevos. Entonces se tratan como niños. Un niño, ¿cómo lo trata usted? Lo ayuda. Si se cae hay que limpiarlo, hay que cogerlo, llevarlo. Todo mostrándole que no somos nosotros, porque para que ellos no pongan la mirada en uno, cuando ellos ponen la mirada, que ese es un problemita, digámoslo que mayúsculo, cuando uno entrega y no hace la claridad que es el Señor, que es Dios, que no va a ser uno, que no va a ser sino, pero en esa construcción, en ese inicio, en esos, dando la base, pero dándole la base, o sea, equilibrada, porque viene el segundo problema, ¿verdad? Que se ha vivido. De pronto yo no lo viví, pero sí hubo compañeros de ministerio que lo han vivido y que lo están viviendo. Y es personas que pusieron la mirada en el pastor, entonces a las 2 de la mañana le dolió, tuvo un dolor, ¿a quién llaman? Las 5 de la mañana, las 3 de la mañana, ¿a quién llaman? Al pastor. ¿Y a quién tenemos que llamar? Al pastor de pastores, al Señor. Que es malo o que no, porque la mirada en quién está puesta. Entonces, Dios, aquí estoy, aquí estamos, Señor. Entonces, en la comunidad, ¿qué le vamos a enseñar? Cómo orar. Cómo llegar a ese proceso, cómo leer la palabra, cómo, si hay escuelas, de cómo, aunque hoy ha habido un cambio en mi vida, las escuelas que nosotros hoy dictamos no son las escuelas que antes dictábamos. Voy a hacer un paréntesis porque la escuela que antes dictábamos nosotros, estamos hablando de nosotros, no voy a hablar de nadie más, era preparando al líder o al hermano para ser líder y para impactar una comunidad, un barrio, una vereda. ¿Es malo o no es malo? O sea, prepararlo para que él pueda atraer personas y todo eso. Pero se estaba dejando de lado el crecimiento de esta persona. O sea, si es bueno, entonces mandémoslo, porque este me va a impactar, este me va a atraer y va a haber crecimiento. Vuelvo y digo, ¿es malo o no es malo? Pero estamos buscando el crecimiento espiritual, que detrás del crecimiento espiritual viene el crecimiento numérico. Entonces hoy las escuelas de vida de nosotros es diferente, ahora está enfocado en mí, el crecimiento mío. Porque si yo tengo que dar, si yo no tengo que dar. Entonces eso es lo que estamos haciendo, que es lo que hoy estamos haciendo. O sea, primero creciendo nosotros. Y que el que llega va a crecer es él. Yo no voy a hablarle de aquel, no voy a hablarle para aquel. No, es usted, yo, usted, cada uno, personal, que crezcamos en esa nueva vida. Entonces, cuando crecemos en esa nueva vida, entonces yo ya no, que me dolió, lo que me dolió a las 3 de la mañana, no llamo al pastor, llamo al pastor de pastores, Señor. Y ya ahí sí, si ya algo no me está funcionando, necesito a alguien que me apoye, que es diferente. Mire la perspectiva que es diferente. El apoyo más no el que da la respuesta. Exactamente. Bueno, pastor, yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa, por haber compartido todos los conocimientos y las experiencias que usted tiene y que son tan valiosas para toda la comunidad que en este momento nos está viendo. Y los invitamos entonces para que sigamos muy pegados de este programa, que todavía tenemos muchas secciones que ofrecerles. justicia y en la cruz de nadie más.
quién más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Oh, Él es Rey. Oh, Señor, solo Él. Oh, en Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Levante todo, dale todo. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Oh Dios, oh mi roca. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh, oh Dios. Oh. Identidad y propósito, saber quién soy en Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero hoy que imaginemos a un joven que cambia de uniforme cada día para encajar. Es decir, el uniforme escolar, el uniforme de trabajo, el uniforme de un equipo. Y cada vez que llega a la casa, él piensa y vuelve a sentir quién era realmente. Porque con cada uniforme está buscando ser aceptado. Entonces, todos de alguna u otra manera hemos sentido esa tensión. ¿Quién soy yo? ¿En qué me valido?
Sabe que en una cultura nos pide definirnos por logros, por gustos, por etiquetas sociales, pero la palabra de Dios nos ofrece respuestas firmes y permanentes. Es decir, que vivimos una generación donde muchas personas buscan desesperadamente su identidad. Algunas la buscan en el dinero, otros en la profesión, otras en las redes sociales, en los títulos académicos o en la opinión de los demás. ¿Es malo? No, está buscando una identidad. Sin embargo, cuando la identidad se fundamenta en cosas temporales, tarde que temprano llega la confusión, la frustración y el vacío. Entonces la pregunta más importante que todo ser humano debe responder no es ¿qué tengo o qué hago? ¿O qué dicen los demás de mí? Sino ¿quién soy yo en Dios? Cuando hemos decidido entregar nuestra vida a Dios y entendiendo que esta nueva vida está establecida por nuestro Señor Jesucristo mediante su muerte, su resurrección, y por medio de ella nos va revelando nuestra verdadera identidad y nos muestra el propósito para el cual fuimos creados. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, podemos, caminar con seguridad, caminar con autoridad y caminar con dirección. Número 1, nuestra identidad proviene de Dios y no del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire que dice la palabra antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué? Para que fuésemos santos. La identidad del creyente no comienza cuando nace físicamente, sino en el corazón de Dios. Antes de que existiera el mundo, Dios ya tenía un plan para nosotros. Así que bajo la nueva vida, ¿qué tenemos? Que ya no somos huérfanos espirituales, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no somos rechazados. Cuando estoy hablando de esto, significa que estamos en un proceso de aprendizaje y un proceso de crecimiento. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, que somos herederos del reino, miembros de una familia celestial, de una nueva familia. Muchas personas viven según las etiquetas que otros le han puesto. Es decir, puede ser por el fracaso, puede ser por la incapacidad, puede ser por el rechazo, puede ser por la pobreza o puede ser por el pecado. Pero Dios sabe cómo nos llama, amados amigos, hijos. Nos llama amados, nos llama escogidos, nos llama redimidos, nos llama santos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no depende de nuestro pecado, de nuestro pasado, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él llevó todo para hacernos, a usted y a mí, darnos primero una nueva vida y para que fuésemos una nueva criatura, que es la que continúa. En Cristo somos una nueva creación. Segunda Carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Que cuando nacemos de nuevo, que cuando estamos en Él, simplemente no es mejorar nuestra conducta. Consiste en una transformación completa de nuestro corazón, de nuestra vida, una transformación, una nueva vida. Yo quiero que pensemos en una semilla que brota. Esa semilla que nace no vuelve a ser semilla, se convierte en una planta y luego esa planta va a dar frutos y luego ese fruto va a dar una cosecha. Así somos, regenerados con una naturaleza nueva que produce un fruto, y ese fruto es el que vamos a dar cada día y que vamos a manifestar donde quiera que estemos y vayamos. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe una nueva naturaleza. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe una nueva posición delante de Dios, pero también adquiere una nueva ciudadanía, que no quiero hoy ahondar en este
que estoy hablando lo último de la ciudadanía, pero lo más importante es en la nueva naturaleza que nos está dando. Así que ya no somos definidos por los errores, ni por el pecado, ni por la derrota. Ahora somos definidos por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Hermoso eso. Así que el enemigo y nuestra conciencia intentará recordarnos constantemente nuestro pasado, pero Dios nos recuerda nuestro futuro, nuestro presente, quién somos hoy. O sea, que en Cristo, ¿quiénes somos? No podemos volver al pasado. Ahora, entendiendo que Él siempre nos va a ayudar. No va a ser en nuestras fuerzas, sino que Él nos va a ayudar para que avancemos. Número 3, Dios nos dio una identidad con propósito. Efesios 2:10, pero la segunda parte, la primera parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Déjenme decirles que las buenas obras no son las que hacemos a otras personas, son buenas, pero no se refiere a esas. Las buenas obras es la manifestación de la nueva vida en el Señor, esa manifestación que hacemos cada día, esa nueva forma de vivir que cada día, y la otra, la cual cada día también está muriendo. Por eso el propósito no es añadido, sino expresión de identidad. Vivir para Cristo es el cumplimiento de quienes somos. Dios no solamente nos salvó para ir al cielo, sino para que lo manifestemos aquí y ahora, como dije ahora. O sea, ahora estamos viviendo esa nueva vida. Nos salvó para cumplir un propósito aquí en la tierra. Cada creyente tiene una asignación divina. Dios nos crea, no crea personas inútiles. Y discúlpeme, por favor. Toda vida tiene valor, toda vida tiene propósito y toda vida tiene una misión, amados amigos, toda vida. Y cuando venimos a Él, todo esto lo vamos a entender. Pero cuando dejamos atrás, como hablábamos ahora, lo temporal nos puede absorber, para bien o para mal. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros muchas veces, si nuestro propósito, si nuestra vida está enfocada en las cosas temporales, en las cosas del hoy, en las cosas de que hacemos, en las cosas de los logros, vamos a resbalar, vamos a dudar, vamos a tener incertidumbre. Pero cuando esas mismas cosas entendemos que Dios nos las ha dado, pero que detrás de todo está el Señor, que detrás de todo está Dios, amados amigos, es diferente. Ese logro tiene mayor satisfacción. Ese milagro, esa cosa que va a suceder, ese estudio, la finanza, lo que esté sucediendo y que va bien, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no está enfocado en ello, sino en el Señor. Dios diseñó una obra específica para cada uno de nosotros después de haber entendido la nueva vida que portamos. Así que nuestro propósito puede incluir, cuando entendemos todo esto por el cual estamos y que estamos siendo alimentados y que estamos creciendo y que estamos muriendo al primer Adán que hablaba ahora, entonces podemos servir, podemos evangelizar, podemos enseñar, podemos ayudar, podemos liderar, podemos llevar bendición a otros, una palabra, una ayuda. Todo esto va a hacer que crezca yo, pero también que crezca el amigo, el hermano. Entonces, cuando descubrimos nuestra identidad, comenzamos a caminar en nuestro propósito, ya no en el propósito que creíamos. 4. Nuestra identidad nos da seguridad y autoridad. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Una de las mayores bendiciones de haber nacido de nuevo es que podemos acercarnos a Dios cada momento, cada instante de nuestras vidas. Él está con los brazos abiertos esperándonos para que vayamos a Él. Así que ya no vivimos bajo el temor, así que ya no vivimos bajo la condenación, no vivimos bajo esclavitud, sino que vivimos como hijos amados. La identidad correcta produce, mire, cuando tenemos la identidad correcta, ¿sabe qué va a producir? Confianza. ¿Qué más va a producir? Fe. ¿Qué más va a producir? Seguridad, obediencia, perseverancia. ¿Sabe por qué?
porque yo estoy enfocado en el dueño de todo eso, por lo cual yo estoy trabajando, por lo cual tengo una meta temporal. Así que, ¿quién sabe quién en Dios no se deja definir por las circunstancias? Es aquel que ha creído en Él. Y quinto, Jesús es el modelo perfecto de identidad y propósito. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mire lo que dice, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Jesús no fue hacer la de Él. Él podía haber rechazado, Él podía haber huido. Y si recuerdan el pasaje cuando Él se le pierde a la mamá y al papá cuando tenía los 12 años y estaba en el templo, y la mamá le dice, le reclama, ¿por qué, hijo? ¿Por qué? Y él que le dice, estoy en los negocios de mi Padre. Estaba haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios, del Padre. Jesús sabía perfectamente quién era. Era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido según la Biblia, según la palabra, era el Salvador del mundo. Y precisamente porque conocía su identidad, pudo cumplir su propósito. Cuando conocemos la identidad, podemos conocer el propósito. Así que de la misma manera la identidad revela el propósito. La identidad hace que el propósito nos dirige la vida y la obediencia produce fruto. Miren lo hermoso de esto. Cuando entendemos esto, que la identidad me revela el propósito, que el propósito me dirige la vida y que la obediencia produce fruto. Cuando sabemos quiénes somos en Dios, dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Él, para su gloria, para manifestarlo. Quiero concluir. Esta nueva vida que portamos nos enseña que nuestra identidad no se encuentra en el mundo, sino en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos una nueva creación, porque somos escogidos, porque somos amados, porque somos redimidos, porque somos llamados con propósito. Ahora, la pregunta ya no es, ¿quién dice el mundo que yo soy? Mire, me trae algo que el Señor Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice ellos que yo soy? Uno decía que el profeta Isaías, que otros que yo no sé quién y esto. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice? Él no se lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso hace cuando tenemos esa comunión con Él. Así que la pregunta correcta es, ¿quién dice Dios que soy yo? Cuando descubrimos nuestra identidad en Cristo, caminamos con seguridad, servimos con pasión, vivimos con propósito y cumplimos el llamado de Dios. Hoy, esta hora, yo quiero hacerle una invitación a usted, allá que está. Un día yo estuve ahí, amigo, amiga, con una identidad falsa, con un formato de vida falso, equivocado. Usted podrá decir, tengo salud, tengo bienestar, tengo toda la familia bien, tengo todo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, es el enfoque en quién está puesta toda su mirada. Así que hoy abrace la identidad en Cristo. Él nos compró con su sangre en la cruz, amigo. Y ese dolor que Él tuvo por usted y por mí, nosotros no lo vamos a sentir. Nosotros no vamos a poderlo pagarlo. Hoy lo invito para que tome una decisión. No eres un accidente, amigo, amiga, joven que me escucha. No eres un error. No, mentira. Eso es mentira. No eres un error. No eres lo que tu pasado dice. Nada de eso eres usted. Déjeme decirlo. Eso no es verdad. ¿Sabe? Eres quien Dios dice que eres. Eres un hijo amado, eres un hijo redimido por la gracia y llamado para cumplir un propósito eterno. Y quiero terminar con este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deja que el Señor toque tu vida y abre su corazón y su mente a Él. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz
Jesús, esa luz, es Jesús. Y es así como llegamos al final de este episodio de Diálogos de Fe. Esperamos haber podido conectar con usted un poquito con lo que usted piensa y siente. Recuerde que si le gustó este capítulo tenemos una cita dentro de 15 días con uno nuevo para que sigamos explorando todos estos temas que nos incumben y nos edifican a todos. Muchísimas gracias por estar. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de La Clínica de las Motos.